Bien, bueno, ¿cómo andan? En este video, ¿sí? Vamos a ver la sección 4.6, ¿sí? Que es el juego de la mano invisible. Una aclaración, si ustedes siguen el libro, ¿sí? Van a ver que el desarrollo del juego, digamos, o parte de la explicación del juego está en la sección 4.5, pero el desenlace, digamos, y la explicación de todo el desarrollo final está en la sección 4.6, ¿ok? Entonces, si se acuerdan del video anterior, habíamos dicho que los cuatro componentes fundamentales de un juego, ¿sí? Eran los jugadores, ¿sí? Que en el caso que vamos a ver más adelante, cuando analizamos dentro de la empresa, van a ser empresarios por un lado y trabajadores por otro, las estrategias, es decir, las acciones que tienen con las que cuentan esos jugadores, que están disponibles para esos jugadores, la información con la que cuentan al momento de tomar sus acciones y los pagos, ¿sí? Que hacen referencia, digamos, a la distribución de los resultados que va a tener el juego. ¿Sí? Este ejemplo que vamos a ver en este video, ¿sí? Consiste en dos productores independientes, ¿sí? En donde básicamente la idea es que tienen que decidir, ¿sí? En qué cultivos se van a especializar, ¿ok? Es un juego de una sola vez, ¿tá? Y que se juega de manera simultánea, es decir, los dos jugadores definen su estrategia en el mismo momento, ¿ok? Los jugadores van a ser dos, como dijimos, les vamos a poner Abril y Vale, ¿sí? Van a ver que en el libro tienen unos nombres particulares, pero bueno, acá en este video le vamos a cambiar y le vamos a llamar Abril y Vale, son dos agricultoras. ¿Ah? Las estrategias que tienen cada una de ellas es producir arroz o producir mandioca, y la información con la que contamos es que la tierra de Abril se adapta mejor para la mandioca, y la tierra de Vale se adapta mejor para el arroz, ¿ok? Y no pueden plantar, ¿sí? Ambos cultivos, o sea, tienen que elegir o uno o el otro, ¿sí? Y a la vez, ninguna de las dos sabe qué va a elegir la otra, ¿ok? Abril no sabe lo que va a elegir Vale y Vale no sabe lo que va a elegir Abril, ¿ok? Los pagos van a depender de la calidad de la tierra que utiliza cada una y de los precios de mercado, ¿ok? Entonces, si los pagos dependen de la calidad de la tierra utilizada y de los precios de mercado, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿qué podría pasar? ¿Sí? Entonces podrían pasar unas cosas con respecto a la productividad y otra cosa con respecto a los precios. Con respecto a la productividad, ¿sí? Abril y Vale pueden elegir producir el cultivo para los cuales sus tierras están más aptas o no, ¿sí? Es decir, las dos tienen la posibilidad de elegir cualquiera de los dos cultivos, ¿sí? Recuerden que la tierra de Vale es más apropiada para el arroz y la tierra de Abril es más apropiada para para la mandioca, pero cualquiera de las dos puede elegir, ¿sí? Lo que tenga ganas, ¿ok? Ahora bien, como ninguna puede producir los dos cultivos, una tiene que elegir uno, ¿sí? O sea, tienen que elegir uno u otro, ¿sí? Podría pasar que las dos eligieran el mismo, ¿sí? Por ejemplo, Abril elige arroz y Vale elige arroz, ¿sí? O las dos eligen mandioca. Si pasa eso, o sea, si las dos eligen el mismo cultivo, habrá una mayor oferta de ese cultivo. Y dado que hay una mayor oferta, ese cultivo se hace abundante, o sea, hay una mayor cantidad, y por lo tanto al precio al cual van a vender ese cultivo en el mercado será menor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se juega a esto? ¿Sí? Bueno, la idea acá básicamente es ir paso a paso, ¿sí? Vamos a ir lo más detalladamente posible para que entiendan, digamos, cómo se razona en economía cuando estamos pensando en la resolución de un juego, ¿sí? Entonces, nos vamos a preguntar, ¿sí? ¿Qué pasa si Abril elige arroz, ¿sí? Sin tomar en cuenta la elección que pudiera hacer Vale? ¿Tá? Recuerden que Abril no sabe lo que va a elegir Vale.
¿Ok? Entonces, si Abril elige arroz y Vale también elige arroz, ¿sí? Las dos van a producir arroz. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Hay un exceso de arroz en el mercado y un déficit de mandioca, ¿sí? Por lo tanto, como hay abundancia de arroz, dado que las dos van a producir arroz, el precio al cual van a vender ese arroz es bajo, ¿sí? Y en cuanto a la productividad, ¿sí? Hay una pérdida de eficiencia, porque recuerden que la tierra apta de abril, ¿sí? Se adapta más a la mandioca, ¿sí? Por lo tanto, abril, si ella decide elegir arroz, no produce el cultivo para los cuales sus tierras están mejores adaptadas. ¿De acuerdo? Entonces, si abril juega arroz y Vale juega arroz, ¿sí? Sucede eso. ¿Ah? La idea acá en esta matriz es razonar de la siguiente forma. Imaginen si digamos, nos paramos en este cuadrito y decimos, bueno, Abril juega arroz, Vale también juega arroz. Ahora, ¿qué pasa si Abril elige arroz y Vale elige mandioca? ¿Sí? En ese caso, ¿sí? En ese caso, una elige un cultivo y la otra elige el otro cultivo, ¿sí? Por lo tanto, en el mercado no habrá exceso de ningún cultivo. Como no hay exceso de ningún cultivo, ¿sí? Los precios a los cuales se vende cada uno de esos cultivos va a ser alto. Sin embargo, en cuanto a la productividad, habrá una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque cada una está produciendo el cultivo para los cuales su tierra es peor, digamos, o sea, para las cuales sus tierras están en peor adaptación. Abril elige arroz, pero su tierra es más apta para la mandioca, y Vale lo contrario, elige mandioca, pero su tierra es más apta para el arroz. O sea que en cuanto a productividad, habría una pérdida de eficiencia. Ahora, sí, dijimos, bueno, en el caso anterior, Abril jugaba arroz. ¿Ah? Nos preguntamos, siguiente paso, ¿qué pasa si Abril, en lugar de elegir arroz, elige mandioca? ¿Sí? Bueno, si Abril elige mandioca, ¿sí? Y Vale elige producir arroz, ¿sí? Entonces, de nuevo, cada una produce, ¿sí? Un cultivo diferente. Y como cada una produce un cultivo diferente, no habrá exceso en el mercado de ningún cultivo. ¿Ok? Como no hay exceso de ningún cultivo, ¿sí? Los precios a los cuales se venden esos cultivos van a ser altos. ¿Sí? Y en cuanto a la productividad, hay una ganancia de eficiencia. ¿Por qué hay una ganancia de eficiencia? Bueno, porque las dos, ¿sí? Producen el cultivo para los cuales su tierra está mejor adaptada. Abril produce mandioca, su tierra es apta para la mandioca. Vale produce arroz, su tierra es apta para el arroz. O sea que en la productividad vamos a tener una ganancia de eficiencia. Por otra parte, ¿sí? Si Abril elige mandioca y Vale también elige mandioca, ¿sí? Entonces las dos eligieron el mismo cultivo. Por lo tanto, vamos a tener en los mercados un exceso de mandioca, el precio al cual se va a vender la mandioca va a ser bajo, porque hay mandioca en cantidades excesivas, y va a haber en la productividad una pérdida de eficiencia. En este caso, dada por el hecho, ¿sí? De que Vale no produce el cultivo para el cual su tierra está mejor adaptada. O sea, Abril produce mandioca, su tierra está adaptada para la mandioca, o sea que ahí está ok, pero Vale elige mandioca y su tierra estaba apta para producir arroz, o sea que ahí va a haber una pérdida de eficiencia. Entonces, no, dado esto, ¿sí? Dado este panorama, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la estrategia que ofrece, ¿sí? Un mayor bienestar para ambas agricultoras? ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, ¿sí? Como dijimos recientemente, ¿sí? En principio tendríamos este cuadro, ¿sí? Entonces, vamos a pensarlo de esta manera, ¿sí? Vean este cuadro que está acá, digamos, cómo vean este cuadro que está acá como una especie de Excel,
¿sí? En donde esta sería la celda A1, ¿sí? Y esto sería la celda A2. Por el contrario, esto sería la celda B1 y esto sería la celda B2, ¿sí? Piensen esto, digamos, como una matriz de 2 por 2, ¿sí? Un Excel en donde las filas, ¿sí? Son los números, o sea, 1 y 2, ¿sí? Y acá las columnas, ¿sí? Son las letras A y B, ¿ok? Si en lugar de pensar un Excel le ponemos nombres, ¿sí? Le ponemos nombre y a esta columna, en lugar de llamarle A, le llamamos arroz. Y a esta columna, en lugar de llamarle B, le llamamos mandioca. A esta fila, en lugar de llamarle 1, le llamamos arroz. Y a esta fila, en lugar de llamarle 2, le llamamos mandioca. Entonces tenemos, ¿sí? Esta especie de cuadrito de 2 por 2, ¿sí? Si nos paramos en lo que sería la celda A1, ¿sí? Abril decide jugar arroz y Vale también decide jugar arroz. ¿Ah? ¿Cuáles son los pagos? ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, los resultados que se obtiene tras jugar eso? Abril obtiene 1 si juega arroz y Vale obtiene 3 si juega arroz. ¿Tá? ¿Por qué Vale obtiene más que Abril en esta combinación? Bueno, porque la tierra de Vale, ¿sí? Era apta para el cultivo arroz, mientras que la tierra de Abril era apta para el cultivo mandioca. O sea que si Abril elige jugar arroz, va a obtener solo de ganancia 1. ¿Ok? Si nos vamos a lo que sería la celda B1, ¿sí? Nos vamos a lo que sería la celda B1. ¿Ah? Abril juega arroz y Vale juega mandioca, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Abril obtiene 2, ¿sí? Y Vale también obtiene 2, ¿sí? ¿Por qué Abril mejora su pago acá? Bueno, Abril mejora su pago acá porque no hay exceso de arroz, ¿sí? No hay exceso de arroz, ya que Abril decide jugar arroz, pero Vale decide jugar mandioca. Y por lo tanto, al no haber exceso de arroz, gana un poquito, digamos, vendiéndolo un poquito más caro. Entonces obtiene 2. ¿Por qué Vale, ¿sí? Disminuye su pago con respecto a lo que habíamos visto en el caso anterior? Bueno, porque recuerden, digamos, que la tierra apta de Vale, o sea, está apta para el arroz y no para la mandioca. Entonces va a bajar un poquito su puntaje. ¿De acuerdo? En esta combinación, entonces, Abril obtiene 2 y Vale obtiene 2. Habría una ganancia de Abril con respecto a la situación anterior, ¿sí? Y había una pérdida de Vale con respecto a la situación anterior. Abril gana porque no hay exceso, ¿sí? De arroz en el mercado, ¿tá? Y Vale pierde, ¿sí? Porque está jugando, ¿sí? El cultivo para el cual su tierra no es apta. Abril también está jugando el cultivo para el cual su tierra no es apta, ¿sí? Entonces, acá lo que hay, digamos, ¿sí? Es que las dos juegan, ¿sí? El cultivo para los cuales su tierra no es apta. Por lo tanto, hay una pérdida de eficiencia por dos lados, digamos. ¿Qué pasa si nos vamos a la combinación, ¿sí? Fila 2, columna A, digamos, en el Excel? ¿Qué quiere decir esto? Abril juega mandioca, ¿sí? Vale juega arroz. Si Abril juega mandioca, está jugando el cultivo o el producto para el cual su tierra es apta. Y si Vale juega arroz, está jugando el cultivo o el producto para el cual su tierra es apta. Además, ¿sí? Abril juega mandioca y Vale juega arroz, por lo tanto cada una juega un cultivo diferente, o sea que no hay exceso de ninguno de los dos cultivos en el mercado. En ese caso, ¿sí? Abril obtendría una ganancia de 4 y Vale también obtendría una ganancia de 4. ¿De acuerdo? Si nos vamos a
el caso, si nos vamos a lo que sería la fila, digamos, 2 y columna B, ¿sí? En este caso, Abril juega Mandioca y Vale juega Mandioca. Abril está produciendo el cultivo para el cual su tierra es más apta y Vale no. Por lo tanto, en este caso, Abril obtendría 3 y Vale obtendría solo 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, repasando, ¿sí? Esto es un poco lo que comentábamos antes, ¿sí? Acá vamos a ir un poquito más aceleradamente, y esto es lo que se llama, ¿sí? Los cuadritos que veíamos anterior, lo que se llama, o lo que recibe el nombre de matriz de pagos. ¿Qué es lo que hace la matriz de pago en un juego? Describe los resultados posibles para todos los jugadores, ¿sí? Siguiendo cada una de las estrategias posibles. ¿Ah? En este caso, por ejemplo, si Vale, ¿sí?, juega arroz y Abril juega arroz, ¿sí?, entonces el resultado al cual se llega es este. Abril obtendría 1 y Vale obtendría 3. ¿De acuerdo? Si Abril juega arroz y Vale juega mandioca, entonces Vale obtendría 2 y Abril obtendría 2. Si Abril juega mandioca y Vale juega arroz, Abril obtendría 4 y Vale obtendría 4. Si Abril juega mandioca y Vale juega mandioca, Abril obtendría 3 y Vale obtendría 1. Podríamos decir entonces, digamos, que esta síntesis, ¿sí?, resume los pagos de cada jugador. ¿Ah? En el caso nuestro, los colores, digamos, azules, violetitas corresponden al pago que recibiría Abril, y los colores, digamos, más naranjas, rojos, corresponderían a los pagos que recibiría Vale. ¿De acuerdo? Entonces, al final nos vamos a preguntar, ¿qué decisiones van a terminar tomando estos jugadores? ¿Sí? Y para ello, en primer lugar, vamos a definir el concepto de mejor respuesta. ¿Ah? ¿Qué es la mejor respuesta? Bueno, la mejor respuesta es aquella estrategia que ofrece los pagos más altos, dada la estrategia seleccionada por el otro jugador, por los otros jugadores. ¿De acuerdo? Repito, la mejor respuesta es aquella estrategia que ofrece los pagos más altos, dada la estrategia seleccionada por el resto de los jugadores. ¿Ah? Vamos a llamar estrategia dominante a una estrategia que conforma la mejor respuesta frente a cualquiera, ¿sí?, de las estrategias posibles de los demás jugadores. ¿De acuerdo? Es importante aclarar que no siempre hay una estrategia dominante, ¿sí? O sea, puede no haber ninguna. ¿Tá? Pero estrategia dominante es aquella que, frente a cualquier estrategia que tomen los demás jugadores, ¿sí?, la que yo juego es mi mejor respuesta. ¿Ok? O sea, es una estrategia que es lo que mejor puedo hacer, ¿sí?, frente a cualquiera de las estrategias posibles de los demás jugadores. Y vamos a llamar equilibrio en estrategias dominantes, ¿sí?, al resultado de un juego en donde cada jugador efectivamente juega su estrategia dominante. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con el ejemplo que seguramente a partir de ahí les va a quedar más claro. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la mejor respuesta de Abril, ¿sí?, si Vale elige cultivar arroz? ¿Ah? ¿Cómo se resuelve esto? La idea es la siguiente. Vengo acá y digo, bueno, ok, Vale va a jugar arroz, ¿sí? Si Vale juega arroz, ¿sí?, ¿qué le convendría jugar a Abril? Bueno, si Vale juega arroz y Abril juega arroz, entonces obtiene 1. Si Vale juega arroz y Abril juega mandioca, entonces obtiene 4. Entonces, si Vale juega arroz, la mejor respuesta de Abril es jugar mandioca, ¿sí? Obtendrá 4. Siguiente paso, nos preguntamos, ok, si Vale juega arroz,
¿sí? Abril va a jugar mandioca. Y si Vale juega mandioca, ¿Abril qué va a elegir? Si Vale juega mandioca y Abril juega arroz, obtiene 2. Si Vale juega mandioca y Abril juega mandioca, obtiene 3. O sea que si Vale juega arroz o juega mandioca, a Abril siempre le conviene elegir mandioca. En ningún caso le conviene jugar arroz. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Abril entonces tiene una estrategia dominante. ¿Cuál es la estrategia dominante? Jugar mandioca. ¿Qué significa esto? No importa lo que haga Vale. Si Vale juega arroz, a Abril le conviene jugar mandioca. Si Vale juega mandioca, a Abril le conviene jugar mandioca. Conclusión, jugará mandioca independientemente de lo que haga Vale. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia dominante de Abril ya la resolvimos. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la mejor respuesta de Vale si Abril elige cultivar arroz? Si Abril elige cultivar arroz, ¿sí? Vengo acá y digo, ok, si Vale juega arroz, obtiene 3. Y si juega mandioca, obtiene 2. O sea que si Abril jugó arroz, a Vale le conviene jugar arroz. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor respuesta de Vale si Abril juega mandioca? Si Abril juega mandioca y Vale juega arroz, obtiene 4. Si Abril juega mandioca y Vale juega mandioca, obtiene 1. Conclusión, Vale va a jugar arroz. Independientemente de lo que juegue a Abril, a Vale le conviene jugar arroz. ¿Sí? Fíjense que si Abril juega arroz y Vale juega arroz, obtiene 3. Si jugara mandioca, obtiene 2. Si Abril juega mandioca, ¿sí? Y Vale juega arroz, obtiene 4. Y si juega mandioca, hubiera obtenido 1. ¿Está? Por lo tanto, independientemente de lo que juegue Abril, a Vale le conviene jugar arroz. Conclusión, Vale también tiene una estrategia dominante, ¿sí? Que es jugar arroz. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado del juego? Bueno, el resultado del juego, ¿sí? Siempre va a estar, digamos, dado por, ¿sí? Donde tenemos los dos cuadritos resaltados, ¿sí? Es decir, cuando todos los jugadores tienen una estrategia dominante, se obtiene lo que llamamos un equilibrio en estrategias dominantes. En este caso, ¿sí? El equilibrio en estrategias dominantes es la estrategia mandioca-arroz. Es decir, como Abril tiene la estrategia dominante de jugar mandioca, va a jugar mandioca. Como Vale tiene la estrategia dominante de jugar arroz, va a jugar arroz. El equilibrio entonces es que Abril va a producir mandioca y Vale va a producir arroz. ¿Sí? Por lo tanto, en este ejemplo, en este caso, ¿sí? Cada uno de los jugadores, siguiendo su propio interés, llevaría a un óptimo social. ¿Sí? ¿Por qué cada uno de los jugadores siguiendo su propio interés? Y bueno, recuerden que la tierra de Vale era apta para el arroz. O sea que ella, ¿sí? Por seguir su propio interés, va a jugar arroz. Y la tierra de Abril era apta para producir mandioca. O sea que ella, ¿sí? Va a elegir, siguiendo su propio interés, en producir mandioca. Este resultado, ¿sí? Cada uno de los jugadores siguiendo por su propio interés, lleva a un óptimo social. O sea, es lo mejor, ¿sí? Que le podía pasar a ambas. Las dos, siguiendo su propio interés, obtienen una ganancia de 4-4. ¿Sí? Fíjense que es el máximo que podemos obtener en esta matriz de pagos. ¿De acuerdo? En casos como este, ¿sí? Vamos a decir que actúa la mano invisible. ¿tá? No hay un dilema social en este juego. ¿sí? ¿A qué se debe el concepto de mano invisible? Bueno, este es un concepto introducido por Adam Smith, que es un filósofo economista que es conocido, digamos, como el padre de la ciencia económica, ¿sí? Que introdujo este concepto, ¿sí? Para dar esta idea de que cada individuo, digamos, guiado por su propio interés, lleva un óptimo social, ¿sí? Y este concepto luego, digamos, fue ampliado y difundido por otros autores,
para plantear la idea, digamos, de que el individualismo, ¿sí?, o el seguir el propio interés del individuo es motor, digamos, del bienestar colectivo. ¿Ah? Acá les voy a dejar, digamos, simplemente un problemita para que resuelvan. La pregunta es en un juego como el que vimos en este video, que es simultáneo, o sea, se juega al mismo tiempo y se juega una sola vez. ¿Ah? Y ahí tienen las distintas opciones para responder. Entonces, en este caso, ¿sí?, en este video acabamos de ver un juego en donde cada individuo actuando en base a su propio interés, en base a su egoísmo, ¿sí?, nos lleva y nos conduce a un óptimo social, que es que Abril gana 4 y Vale también gana 4. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, un juego que se conoce como el problema del dilema del prisionero, en donde cada individuo actuando por su propio interés, ¿sí?, no nos va a llevar, digamos, a una solución de óptimo social. ¿Ok? Nos vemos entonces en el próximo video.